El rey de Portugal sí se vino a vivir a Brasil y el rey de España en ese entonces, preso por Napoleón, que era Fernando VII, no quiso venir para acá. No quiso venir para acá. Entonces aquí ya, para no estar bajo el dominio político y sometidos bajo el imperio francés, pues tramaron independizarse todas las colonias de América. Ya había habido 2 años antes, de 1910, en Valladolid, hubo un intento de independencia. Bueno, el Valladolid ahora es Morelia, Michoacán, la capital. Ya hubo un intento de independencia que pues obviamente se frustró y fue sometido y todo eso. Pero aquí ya nuestro prócer, el iniciador de la independencia, fíjense, la fecha del 16 de septiembre es inicio de la independencia, porque la consumación de la independencia fue 11 años después y la realizó Agustín de Iturbide. Entonces, aquí en esta época tenemos 2 actas de independencia. La primera como el Imperio Mexicano, donde Agustín de Iturbide se nombra emperador de México y todo Centroamérica se unió al imperio. Entonces ahí se las dejo, ¿verdad? Aceptó Centroamérica, los países de Centroamérica, pertenecer al imperio mexicano. Posteriormente, después, pues bueno, que ya hay una contienda política y se formó la República Mexicana, en donde el primer presidente de México ya fue Guadalupe Victoria. Bueno, tenemos 11 años de lucha por la independencia de México. La inició Miguel Hidalgo y Costilla en el pueblo de Dolores. Por ahí, a manera de chiste, dicen que fueron 3 los personajes que iniciaron la independencia: Miguel Hidalgo y Costilla. Un pequeño chiste. Bueno, se sabe que en Querétaro se juntaban, que cuando fue descubierto, pues se adelantó la lucha e Hidalgo fue el 16 de septiembre, en la madrugada del 16 de septiembre, fue cuando llama a la población en su iglesia con la campana, y ahí ya hace una arenga para tomar las armas e iniciar la lucha y buscar la independencia de México. Y poniéndonos en el contexto de la época, la iglesia mandaba, la gente era muy católica y se obedecía mucho a las campanas. Entonces era un llamado a misa y la gente iba. Créanme que le puedo decir que puedo darme la certeza de que fueron a ver para qué los llamaban y pues ellos creían que era misa. Ahí fue la sorpresa en que los llamaba para independizarse. Fueron como unos, creo que eran 50 nada más. Sí, y lo primero que hicieron fue pues liberar a los presos de la cárcel, someter esa guarnición y tomar las armas y ahí caminar rumbo a Guanajuato. En ese entonces también la población indígena estaba muy sometida, muy humillada, muy esclavizada, muy cansada. Entonces se le fue uniendo gente. Para eso la historia nos cuenta que estaba Hidalgo, era el líder carismático, el padre, el que manejaba las masas, pero tenía a Allende, que era un teniente de los realistas, que se sublevó a la vista del ejército español, un traidor; a la vista de nosotros los mexicanos, un héroe. Estaba la corregidora, fíjense que hay un chiste, pero la corregidora no porque se dedicaba a corregir, no le decía: oye Hidalgo, estás mal en esto, es correcto, oye Allende, no corregía. No, lo que pasa que había un puesto en Querétaro, el máximo puesto de Querétaro político era el corregidor. Por ser esposa del corregidor, ella era la corregidora, de ahí salió.
no es que se dedicaba a regañar gente y a corregir. Tú estás mal, chamaco, tú estás mal. No, 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 por eso era la corregidora. Entonces aquí teníamos un jefe militar que era Allende, tenía gente preparada, un pequeño ejército, gente preparada, pero Hidalgo llegó a juntar hasta 10,000 gentes. Miren, déjenme decir para que se pongan en el contexto de la época, los ejércitos eran pequeños, eran de 50, 100, 150 personas. El general Calleja de las Fuerzas Reales de España era el que tenía un ejército enorme de 2,000 gentes preparados, pero estaba en San Luis Potosí. Entonces, para que se den cuenta de eso, y Hidalgo llegó a juntar 10,000 gentes, muchedumbre, prometía, digamos, por decirlo así, no recuerdo bien los montos, pero decía 1 peso para el que traiga caballo y 1 centavo para el que traiga un machete, por decirlo así. Pero la historia dice que necesitaban un estandarte, una bandera que los identificara. Entonces Hidalgo pasó a Totonilco y tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe, y eso aquí nosotros que somos un país mayoritariamente guadalupano, hasta ahorita yo sé que somos el 80%, en la actualidad el 80% guadalupano, pero en ese entonces éramos el 95%, casi el 100% católico guadalupano. O sea, nuestra Virgencita, yo soy católico, nuestra Madre María de Guadalupe, pues había que defenderla, pues lo usaron como estandarte. Pero no se crean que es un estandarte como la figura del pintor Velasco, donde en la alegoría, donde está Hidalgo en esta pose así, agarrando el estandarte. No. Fue un retablo enorme, un retablo de metros, grandote de la Virgen, que pesaba, y lo llevaban cargando, los inditos la llevaban cargando en procesión, y todo el mundo seguía a la Virgen. Bueno, el primer punto para llegar, bastante importante, de Hidalgo, fue llegar a Guanajuato. Los españoles, pues la guerra nada más es bonita en los libros de texto. En una guerra pierden todos perdemos en una guerra, todos. No es bonita, no es muy bonita, hay muertes, atracos, abusos, no hay ley que imponga, y se tiene que imponer la fuerza. Entonces ya traían fama a esta gente que se desquitaba de todo lo que hacían los españoles, de tal manera que había una guarnición, le llamaban Alhóndiga, de granaditas en Guanajuato, y pues ahí se refugiaron las familias españolas, creo que 300. Cuenta la historia que, para los que conocen Guanajuato, son cerros, el Mireno, y está bajito. Entonces la muchedumbre pues estaba bien cerrada, no se podía penetrar. Ellos se prepararon para un sitio prolongado, pero cuenta que la gente, los inditos, desde los cerros aventaban pedradas, que los techos, bueno, ya me imagino, me imagino cómo quedó todo eso. Y estaba Hidalgo, la ciudad la tomó. En ese entonces también había un escritor muy famoso que cuenta la historia, Lucas Alamán, pero es simpatizante él de los españoles. De hecho, él escondió los huesos de Hernán Cortés. Él los escondió, no sé cómo lo habrá hecho, pero los escondió. Y hay una esquila en San Cosme con Paseo La Reforma, hay una iglesita, y ahí estaban escondidos los restos de Hernán Cortés en esa iglesia, y de hecho creo que todavía permanecen ahí. Y hay una controversia entre si se van a España o se quedan, y bueno, hay mucho que hacer, pero ahí están los de Hernán Cortés, ¿verdad? Ahí en la esquina donde está el Metro Hidalgo. Volviendo para atrás, se cuenta del Pípila, que quemó las puertas de la Alhóndiga de Granaditas, una tea, una placa, pues de arriba de ellos, los disparos de fusiles tenían una distancia, si acaso, de 50 metros, no era mucho, te podías poner a 100 metros y las balas no te llegaban, ¿sí? O sea, podrías ser tú un observador de la guerra. Ya entraron, quemaron la puerta, entró la muchedumbre, y desgraciadamente mataron a todos los españoles. Esa fue la guerra. Entonces don Lucas Alamán vivía en Guanajuato, era conocido de Hidalgo, le puso un salvoconducto y le puso una guardia para que la muchedumbre no entrara a su casa
a hacer cosas feas, ¿verdad? Cosas horribles. Bien, así inició Hidalgo la guerra de independencia y fue avanzando, estuvo cerca de la Ciudad de México y decidió no entrar. La historia cuenta, pues por unos dicen que tuvo miedo y se regresó, y otros historiadores dicen que fue muy prudente, porque después de Guanajuato hay una anécdota muy fea, no una anécdota, sino que es historia, ¿sí? Que tenía presos a 300 españoles Hidalgo y la gente se los pedía para matarlos y no pudo contenerse y se los dio para que los mataran. Había no recuerdo el nombre de él, pero había un torero, o le gustaba la tauromaquia, y ese se encargó de estocarlos, de matarlos uno por uno. Y así se dice que Hidalgo los soltó para aminorar la rabia o de una manera de desquitarse de la gente con los españoles, y le pesó eso mucho a Hidalgo, y ya preso en Chihuahua sí confesó y se arrepintió de tal hecho. Dicen los historiadores que es que créanme que había dentro de la Ciudad de México gente que favorecía la independencia y gente que no. Entonces había gente en ciudad que ya estaba preparándole todo para que entrara Hidalgo, pero Hidalgo decidió que no. Ahí se enojó mucho Allende y ahí se separaron y ahí ya empezó creo que fue en el Puente Calderón, la derrota de Hidalgo y la huida de Hidalgo. Llegó, de ahí se fue a Guanajuato, el Negro Torres, el Amo Torres, sí era un ferviente admirador de la independencia, y en Guadalajara tuvo el control político, tuvo el control político y le dijo: Hidalgo, vente para acá, y llegó Hidalgo. Hay una anécdota bien curiosa, esta sí es anécdota, ¿sí? Fíjense que en el grito de independencia, viva la Virgen de Guadalupe, se dice que dijo: muere el mal gobierno, mueran los gachupines y viva Fernando VII. Ojo con este dato, buscaba la independencia de la corona española, pero que Fernando VII fuera el monarca de acá. A la vista del tiempo actual parecería una aberración, pero era normal, era el único sistema de gobierno que existía. Las casas monárquicas, sí, los reyes, inclusive había casas que educaban a los reyes. La democracia empezó con la Revolución Francesa. Ya tienen que ver ahí muchas cosas, liberales, masones, es algo muy complejo que no es mi tema, no lo domino, lo he leído, pero pues algo, ya, sí lo puedo entender. Entonces era decir, ¿saben qué? Ya el pueblo manda, ya no mandan los reyes, porque a final de cuentas decía, el hijo del rey era el siguiente monarca por designio de Dios, la iglesia a un lado, bueno, un show. Bien. La iglesia apoyaba a los españoles. Ya el cura Miguel Hidalgo ya fue, excomulgado. Y hubo una etapa en la historia de la lucha de la independencia, ahí no recuerdo si fue en el Monte de las Cruces. O a ustedes escriban, acuérdenme. Yo nomás les dejo el gusanito para que investiguen. Pero fíjense, como el factor de unidad del pueblo independiente era la Virgen de Guadalupe con su estandarte, los realistas, el ejército español, ellos eran la Virgen de los Remedios. Y hubo un momento en la etapa de la guerra de la independencia que estaban los insurgentes con los realistas peleándose. Estaban cercas, les digo que las balas no llegan a 50 metros, sí, los cañones sí, y los insurgentes, ¡viva la Virgen de Guadalupe! Y los realistas, ¡viva la Virgen de los Remedios! Y ese día se le nombra como la Guerra de las Vírgenes, cosa de humanos. Bien, entonces ya de ahí de Guadalajara lo fueron siguiendo, lo apresaron en Acatita de Abaján, una traición. Había un personaje que los iba a recibir, los apresaron, estuvo en Chihuahua preso y ahí me lo fusilaron a Miguel Hidalgo. Los indios apaches llegaron a hablar con Hidalgo, por eso se fue para allá, porque lo iban a recibir allá más al norte, pues todo era la Nueva España, todo México no existía. Entonces, así a grosso modo, ese es el inicio de la
independencia de México un 16 de septiembre. ¿Por qué se celebra el 15 de septiembre a las 11 de la noche? Porque el 15 de septiembre Porfirio Díaz era su cumpleaños y se festejó el Señor y ahí quedó institucionalizado, y ya ahorita es una fiesta patria, heroica, en donde el mundo se asombra con nosotros porque somos el único país que hacemos fiesta para celebrar, en este caso, el inicio de nuestra independencia, para vivir como país independiente.